Señales inequívocas se acumulan en el frente sur de Ucrania y su lectura apunta en una sola dirección. Moscú está perdiendo el control logístico de Crimea. Durante los últimos 22 días, las fuerzas ucranianas han ejecutado exactamente 22 ataques documentados contra puntos de cruce estratégicos en la región. No se trata de acciones aisladas ni de golpes de oportunidad. Es una campaña sistemática con un objetivo arquitectónico muy preciso. Cada puente destruido no es un titular, sino un eslabón arrancado de una cadena que Rusia necesita intacta para sobrevivir en el sur. La cadencia de un ataque por día revela una planificación sostenida que va mucho más allá de la táctica inmediata. El Estado Mayor ucraniano no está improvisando, está ejecutando un diseño que lleva meses madurando en silencio. Lo que el mundo observa ahora es el resultado visible de ese trabajo invisible, y lo más decisivo está todavía por llegar. Entre el 29 y el 30 de junio, las fuerzas ucranianas lanzaron una operación de precisión que redefinió el equilibrio logístico en el sur del país. 2 puentes de valor geoestratégico, separados entre sí por aproximadamente 160 kilómetros, fueron golpeados de forma simultánea con ataques aéreos de alta precisión. Uno se encuentra en el interior de Crimea, el otro en la región de Zaporilla, sobre el río Kutza-Berdanka. Su destrucción coordinada no fue casualidad ni coincidencia operativa. Fue el producto de meses de reconocimiento acumulado por la inteligencia ucraniana y las unidades de sistemas no tripulados. Antes de estos 2 golpes, ambas estructuras eran consideradas relativamente seguras por el mando ruso. Tras ellos, Moscú perdió los últimos puentes permanentes que conectaban Crimea con el sur de Ucrania continental. La arquitectura logística que sostenía la ocupación comenzó a derrumbarse desde sus cimientos. Horas antes de los ataques principales, el 413 Regimiento Separado de Sistemas No Tripulados ejecutó una maniobra preparatoria de enorme precisión táctica. 4 grandes subestaciones eléctricas en los distritos de Kamansky y Tsankoy fueron atacadas para cegar los radares de la defensa aérea rusa en la península. Sin energía, los sistemas de vigilancia perdieron visibilidad exactamente cuando más la necesitaban. Esta primera ola no buscaba destruir infraestructura civil, buscaba abrir un corredor ciego por el que drones y misiles pudieran avanzar sin ser detectados. La secuencia fue quirúrgica. Primero la oscuridad, luego el golpe. Es el tipo de sincronización que no se improvisa en semanas, sino que se construye durante meses de inteligencia acumulada. Cada detalle de la operación llevaba la marca de una planificación de largo aliento. El ataque a los puentes fue, en realidad, el último acto de una obra que había comenzado mucho antes. El primer objetivo fue el puente ferroviario de Ichki, ubicado en el este de Crimea sobre la línea vital Kerch-Yankoy. Esta estructura no era un cruce cualquiera, era la columna vertebral de la distribución interna de suministros dentro de la península. Por esta vía, Rusia trasladaba blindados pesados y toneladas de munición desde Kerch hacia los frentes del sur con una eficiencia que ninguna carretera podía igualar. En logística militar, un solo tren de suministro puede transportar la carga equivalente a la de 70 camiones completamente equipados en un único trayecto. Destruir el puente de Ichki equivalió, en términos prácticos, a eliminar 70 convoyes de camiones en un solo golpe. En el momento del ataque, el ejército ruso utilizaba activamente esta ruta para distribuir materiales militares desde Kerch hacia los frentes meridionales. Con la estructura fuera de servicio, esa arteria quedó cortada de forma indefinida. El coste operativo para Moscú fue inmediato y difícilmente recuperable en el corto plazo. El segundo objetivo fue el puente de carretera Azovsky, en la región de Zaporilla, sobre el río Kutza-Berdanka. Esta estructura era un elemento central del corredor terrestre que conecta Rostov con Mariupol y desde allí con Crimea. Por él circulaban a diario convoyes militares y cisternas de combustible pesado que el ejército ruso necesitaba con urgencia. La morfología pantanosa del río Kutza-Berdanka convierte el cruce en un paso obligado. No existe alternativa natural para los vehículos militares de gran tonelaje. Una vez dañado el puente, centenares de vehículos rusos quedaron inmovilizados en campo abierto, expuestos a la artillería ucraniana sin ninguna cobertura natural. La imagen de columnas blindadas detenidas en terreno despejado resume con brutalidad la vulnerabilidad estratégica que creó este único golpe. Lo que era una ruta segura se convirtió en una trampa estática en cuestión de horas. El corredor terrestre, que Moscú consideraba su línea de vida hacia el sur, dejó de funcionar como tal.
El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, Robert Maguire Bravdy, confirmó públicamente la dimensión del impacto operativo de estos ataques. Según sus declaraciones, entre 15.000 y 20.000 soldados rusos en el eje Zaporilla-Jersón se encuentran ahora bajo control de fuego ucraniano permanente. Esto significa que no pueden moverse, reagruparse ni recibir suministros sin exponerse a ataques directos. Los dos puentes destruidos se hallaban precisamente dentro de esta enorme zona de control de fuego, lo que amplificó exponencialmente el efecto estratégico de los golpes. Atacar infraestructura crítica dentro de un área ya controlada no es un acierto táctico, es la consolidación de una ventaja operacional acumulada. Bravdy no habló de victorias aisladas, sino de una secuencia deliberada que está transformando el equilibrio en el sur. Sus palabras describen no un momento puntual, sino el resultado de una estrategia ejecutada con paciencia y coherencia. El mando ucraniano sabe exactamente lo que está haciendo, y lo está haciendo bien. La destrucción simultánea de los puentes de Ichki y Azovsky produjo un efecto compuesto que superó la suma de sus partes individuales. Por un lado, se paralizó el acceso al corredor terrestre desde el norte. Por otro, se eliminó la distribución ferroviaria interna dentro de la propia península. Esta doble parálisis obligó al mando ruso a dividir sus ya escasas unidades de ingeniería entre dos frentes simultáneos de reparación. Mientras los generales debatían qué estructura reconstruir primero, las reservas de munición en el frente comenzaron a agotarse de forma visible. Cada hora de retraso en el suministro se traducía directamente en líneas defensivas ucranianas más sólidas y en posiciones rusas más débiles. La lógica de la guerra de desgaste funciona así. El tiempo trabaja contra quien no puede abastecer a sus tropas, y en este momento, ese tiempo trabaja claramente contra Moscú. La presión sobre las líneas rusas en el sur no hará sino crecer mientras los puentes permanezcan fuera de servicio. Ante la imposibilidad de reparar los puentes destruidos con rapidez, el ejército ruso recurrió a la construcción de pasos de pontones provisionales junto a los cruces dañados. Pero levantar un puente flotante sobre el agua exige maquinaria pesada, decenas de ingenieros y largas horas de trabajo estacionario en un punto fijo y visible. Mientras las unidades de ingeniería rusas intentaban ensamblar estas estructuras improvisadas, los drones ucranianos las observaban en tiempo real desde las alturas. Lo que siguió fue la aplicación sistemática de una táctica conocida como el doble golpe. Primero se destruye el pontón, luego se ataca de nuevo cuando llegan los equipos de rescate y reparación. La combinación de destrucción física y desgaste psicológico tuvo un efecto devastador sobre la moral de los ingenieros rusos. Las unidades comenzaron a negarse a acudir a la zona, y los procesos de reparación se retrasaron durante días enteros. El ciclo se volvió imposible de romper para el mando ruso. Cada intento de restablecer el cruce era neutralizado antes de completarse. En este punto, la pregunta ya no es cuándo repararán los puentes, sino si Moscú tiene alguna ruta de suministro que todavía funcione. La crisis de combustible que ya golpeaba la península antes de estos ataques se ha agravado de forma dramática tras la destrucción de las últimas arterias permanentes. Tanto militares rusos como residentes civiles han comenzado a abandonar Crimea, una señal de deterioro que ninguna propaganda oficial puede disimular completamente. El estrecho de Kerch, que en teoría debería compensar el colapso terrestre, ofrece una alternativa muy limitada. Los transbordadores militares de alta capacidad han sido puestos fuera de servicio de forma sistemática por misiles y drones ucranianos. El tráfico civil que huye hacia Krasnodar ha convertido el puente de Kerch en un cuello de botella permanente donde los convoyes militares simplemente no tienen cabida. Moscú no dispone de una ruta terrestre funcional, ni de una vía marítima segura, ni de una línea ferroviaria interior operativa. Lo que queda son pasos provisionales constantemente atacados y corredores saturados por la evacuación civil. La tenaza logística que Ucrania ha construido pacientemente se está cerrando de forma irreversible. Y en el horizonte, la siguiente pregunta que nadie en el Kremlin quiere responder es ¿cuánto tiempo más podrán sostener la presencia militar en Crimea? Pero la tenaza que Ucrania ha construido alrededor de Crimea no se detiene en las orillas de la península ocupada. El diseño estratégico ucraniano abarca un teatro de operaciones mucho más amplio que el corredor sur. Mientras los puentes de Ichki y Azovsky ardían en los titulares, otra operación paralela se desplegaba en silencio hacia el este. En la noche del 28 de junio, exactamente un día antes de los golpes en Zaporilla,
Las fuerzas ucranianas giraron su mirada hacia el Donbass. Un puente de carretera cerca de Novo, en la región de Donetsk, fue atacado desde el aire con precisión quirúrgica. Esta estructura era la puerta oriental más grande del corredor terrestre que une Rostov con el sur ocupado. Su destrucción significó que ningún convoy pesado podía ya circular libremente desde el este hacia el frente meridional. El mapa logístico ruso comenzó a mostrar fracturas simultáneas en extremos opuestos. Esa misma noche, 2 puentes ferroviarios en el interior de la región de Lugansk fueron alcanzados por misiles ucranianos en un intervalo de horas. Estas estructuras eran las rutas más rápidas para transportar munición de artillería desde las regiones industriales de Rusia hacia el frente del Donbass. Su pérdida no fue un golpe táctico aislado, fue la extirpación quirúrgica de una vena que alimentaba directamente la capacidad de fuego rusa en el este. Las unidades del Donbass dependían de estos convoyes ferroviarios para mantener el ritmo de sus operaciones ofensivas y defensivas. Sin ese flujo constante, la cadencia de los cañones rusos comenzaría a caer de forma progresiva e inexorable. Lo que en el mapa parece una línea de ferrocarril es, en la práctica, el pulso logístico de un ejército entero. Cortarlo equivale a reducir la presión sanguínea del organismo militar hasta niveles críticos. El ejército ruso en el este empezó a sangrar logísticamente sin que ningún proyectil ucraniano alcanzara directamente una posición de trinchera. La operación no se limitó a infraestructura de cruce, alcanzó también los nodos de mando y los depósitos que dan coherencia al sistema. Un puesto de comando y observación ruso cerca de Starolenivka, en la región de Donetsk, fue destruido en la misma oleada de ataques coordinados. La eliminación de ese nodo de mando no fue un golpe simbólico. Privó al ejército ruso de visibilidad operacional en un sector crítico del frente oriental. Simultáneamente, un gran depósito logístico en el área de Novoska, en Lugansk, fue volado en una explosión que sacudió la región entera. Ese almacén no contenía solo materiales de repuesto, concentraba reservas acumuladas durante semanas para sostener operaciones de escala. Su destrucción dejó a varias unidades rusas sin el colchón de suministros que las protegía de la escasez inmediata. En pocas horas, el mando ruso perdió simultáneamente visión de campo, capacidad de maniobra y reservas estratégicas. Es difícil imaginar una combinación de pérdidas más desfavorable en un único ciclo operativo. El golpe final de esta cadena coordinada llegó desde una dirección inesperada, la retaguardia energética del propio aparato bélico ruso. La refinería Slaviansky, ubicada en el territorio de Krasnodar, fue alcanzada con una precisión que dejó sin palabras a los analistas militares. 4 enormes tanques de almacenamiento, con una capacidad conjunta de 35.000 metros cúbicos, quedaron reducidos a columnas de humo negro. Millones de litros de combustible diésel destinados al frente se evaporaron en cuestión de minutos bajo el calor del incendio. Este combustible no era un recurso genérico, era el eslabón energético que cerraba el círculo de encirclamiento logístico desde el este hasta el sur. Sin ese combustible, los tanques se detienen, los generadores se apagan y las operaciones de reabastecimiento pierden su motor físico. La refinería no era solo una instalación industrial, era la columna vertebral energética de toda la campaña militar en el flanco sur. Su destrucción transformó el cerco logístico ucraniano de concepto teórico en realidad operativa irreversible. Lo que Ucrania ha construido en estos días no es una serie de victorias tácticas dispersas, sino una arquitectura de colapso diseñada con lógica de relojero. Cada golpe refuerza el efecto del anterior y anticipa el siguiente en una secuencia que el mando ruso no puede interrumpir ni reordenar. El cerco se extiende ahora de este a oeste y de norte a sur, abarcando frentes que Moscú creía independientes y seguros entre sí. Las unidades rusas atrapadas en Crimea dependían de refuerzos y convoyes de munición provenientes precisamente del este que ya no puede abastecer. Con los puentes del Donbass caídos, ningún convoy que parta de Rostov tiene posibilidad real de alcanzar ni el frente oriental ni el corredor meridional. La lógica militar llama a esta situación un caldero, ese cerco estratégico donde el enemigo queda rodeado sin posibilidad de ruptura exterior. En la tradición militar ibérica se denomina bolsa de cerco, y históricamente ha precedido los colapsos más rápidos y definitivos. El ejército ruso en el sur y en el este está dentro de esa bolsa, y sus paredes se estrechan cada día que pasa. La respuesta rusa a este cerco progresivo revela con crudeza la desesperación que reina en el alto mando del Kremlin. Sistemas de defensa aérea S-400 Triumph, valorados en cientos de millones de dólares cada batería,
fueron desmontados de posiciones en Moscú y otras regiones para reforzar la protección del puente de Kerch. Esta decisión dejó vacíos de cobertura aérea sobre la propia Rusia continental, convirtiendo bases estratégicas en blancos accesibles para drones ucranianos de largo alcance. Junto a las baterías S-400, sistemas Pantsir S-1 fueron instalados sobre torres de acero construidas directamente junto al puente para interceptar misiles de baja altitud. Además, pantallas de humo artificiales cubren el perímetro del puente en un intento de confundir los sistemas de guía de los proyectiles entrantes. Pero Ucrania ha desarrollado sistemas de guía terminal con inteligencia artificial capaces de identificar objetivos por mapa óptico sin depender de señales GPS. Frente a esa tecnología, las cortinas de humo y los bloqueadores electrónicos rusos se vuelven tan útiles como paraguas ante una tormenta de acero. El Kremlin está gastando recursos estratégicos irreemplazables para proteger una estructura que ya puede ser alcanzada con precisión milimétrica. El puente de Kerch, esa obra de 19 kilómetros que Putin inauguró personalmente como símbolo de la anexión, es ahora el único lazo permanente que une Crimea con el territorio ruso. Sus pilares maestros acusan ya una fatiga estructural visible, producto del tráfico militar intensivo al que han sido sometidos durante meses sin pausa. Un ataque dirigido con precisión contra sus puntos de mayor vulnerabilidad estructural podría hundir secciones completas en las aguas del estrecho, dejando reparaciones fuera del alcance durante meses. Si ese puente cae, los 50 o 60 mil soldados rusos estacionados en Crimea quedarán aislados sin ninguna arteria permanente de suministro. La dimensión simbólica de ese escenario supera incluso su impacto militar, sería el colapso visible del relato oficial que justificó la anexión ante la propia sociedad rusa. Por mar, la flota del Mar Negro ya abandonó Sebastopol rumbo a Novorossiysk, expulsada por los drones marítimos Mura 5 y Sea Baby, que patrullan el agua con cargas explosivas de 1 tonelada a apenas centímetros de la superficie. Crimea ha pasado de ser una fortaleza inexpugnable a un saliente logísticamente sitiado en cuestión de semanas. Lo que Moscú construyó durante años como bastión estratégico se está convirtiendo, ante los ojos del mundo, en una trampa de su propio diseño. En la literatura militar clásica, el objetivo de un cerco no es necesariamente el exterminio físico del enemigo, sino la destrucción de su voluntad de combatir desde dentro. Un soldado sin combustible para su vehículo, sin munición para su arma y sin certeza de que llegarán refuerzos, no es un combatiente, es un hombre esperando una rendición que todavía nadie ha ordenado oficialmente. Decenas de miles de tropas rusas en el sur y en el Donbass están viviendo esa experiencia ahora mismo, en tiempo real, sobre el terreno. Cuando la presión logística alcanza ese umbral, la actividad ofensiva ucraniana en todos los frentes puede intensificarse de forma repentina y devastadora contra líneas cuya resistencia ha sido corroída desde dentro. El resultado de esta campaña no se decidirá en una gran batalla campal, sino en el silencio acumulado de convoyes que no llegan y órdenes que ya no pueden ejecutarse. La guerra ha cambiado de forma. Ya no se gana solo con fuego, sino con la capacidad de privar al adversario de los medios para seguir luchando. Ucrania ha demostrado en estos días que comprende esa lógica mejor que cualquier otro actor sobre el terreno. El cerco estratégico no es una promesa futura. Es una realidad que ya está aplastando al ejército ruso bajo su propio peso. Lo que el mundo ha presenciado en estos días es el punto de inflexión que los historiadores recordarán como el momento en que la guerra cambió de naturaleza definitivamente. Ucrania no ganó batallas aisladas. Construyó un sistema de colapso que abarca simultáneamente el sur, el este y la retaguardia energética del adversario. Desde el puente de Ichki hasta la refinería de Krasnodar, desde los viaductos de Lugansk hasta las aguas del estrecho de Kerch, cada golpe forma parte de un único diseño coherente y letal. En el tablero de ajedrez de esta guerra, los peones rusos caen uno tras otro mientras el rey retrocede hacia un rincón del que no hay salida visible. Las piezas pesadas que debían protegerlo, los S-400, los Pantsir, la flota del Mar Negro, están siendo neutralizadas o redirigidas a misiones defensivas desesperadas. El reloj corre en sentido contrario para Moscú. Cada día que pasa sin reparar los puentes es un día más cerca del umbral de colapso operacional.
Si quieres seguir analizando cómo evoluciona esta batalla logística sin precedentes, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos análisis. Y dinos en los comentarios desde qué punto débil crees que Ucrania ejecutará la primera ruptura definitiva de las líneas rusas, y si el Kremlin se atreverá a lanzar sus últimas reservas en un contraataque que podría ser irreversible.